Muy buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Andrés Espíritu. Soy el profesor del curso de filosofía y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema en nuestro curso. Bueno, nuestro tema va a estar vinculado pues con las corrientes epistemológicas del siglo XX, ¿no? Bueno, el siglo XX es un siglo muy importante para la historia de la filosofía porque aparecen unas diversas corrientes filosóficas que abordan temas como el de los valores, las ciencias, el hombre, la ética, la política, también la estética y otros temas más que también se abordan en el campo de la filosofía. Bueno, dentro de la multiplicidad de temas que encontramos en el siglo XX, una de las líneas de investigación, de estudio y publicación son, pues, las que abordan los fundamentos del conocimiento científico, ¿no? Bien, y sobre ello vamos a abordar nosotros, pues, en esta clase, ¿no? Y bueno, abordaremos en primer lugar lo que es las ideas filosóficas sobre la ciencia de este gran pensador austriaco llamado pues Karl Popper. Bueno, hablar de Karl Popper es hablar de un epistemólogo, de un investigador inglés que nace en 1902 y fallece en 1994. Bueno, se considera que conoció a los filósofos llamados neopositivistas o miembro del Círculo de Viena cuando él era pues muy joven, conoció sus ideas más importantes, por ejemplo, el método que usaba, que es el método inductivo, ¿no? Y también el principio para determinar o demarcar lo que es ciencia y lo que no es ciencia, como viene a ser la verificación empírica. Analizó las propuestas de los neopositivistas en sus diversas publicaciones y también hizo observaciones y críticas y desarrolló también toda una teoría filosófica sobre la ciencia, que es la que buscamos nosotros exponer en esta clase, ¿no? Uno de sus libros más destacados fue La lógica y la investigación científica. Bien, dice acá, ¿no? Toda teoría racional, sea científica o filosófica, es racional en la medida que trata de resolver ciertos problemas. O sea, la teoría se presenta inmediatamente en la discusión crítica, aunque no sea empírica ni refutable, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir con este texto Karl Popper, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que en el campo de la investigación se presenta una diversidad de teorías, claro, sean científicas o filosóficas. Bueno, y usamos nosotros argumentos o razones, bien, para poder resolver los problemas que nos presentan, por ejemplo, las teorías científicas, ¿no? Claro, pero para Popper una forma de resolverlos muy adecuada es mediante la discusión crítica. Claro, para él es importante siempre estar en ese espíritu crítico de evaluar los argumentos, las proposiciones, las afirmaciones o negaciones que llegan a una teoría científica, ¿sí? Más que estar, pues, constantemente verificando si son verdaderas o falsas de manera empírica, ¿sí? Bien. Dentro de los temas que aborda entonces acá Karl Popper, tenemos entonces el problema de la ciencia moderna, los criterios de marcación, el problema de la inducción, la falsación, la tabula plena y el método deductivo. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? Proporcionar un conocimiento universal de la naturaleza. ¿Qué es lo que diría Popper sobre este punto? Popper plantearía lo siguiente, dice, ¿no? El problema según Popper, y contrariamente a toda la tradición científica y filosófica anterior, a él es que este objetivo, este sueño, podemos decir, es inalcanzable, ¿no? Claro, hay desde los inicios de la ciencia moderna en el siglo XVI la pretensión de llegar a comprenderlo todo, a conocerlo todo, a saber de tal nivel que podamos tener capacidad para poder transformar el mundo, de manipular el mundo y poder beneficiarnos. Esta idea también se encontraba en las teorías del Círculo de Viena, ¿no? Claro, especialmente en recoger esa idea que ya lo hallamos en Wittgenstein, en la idea pues que el saber total es el conjunto de proposiciones que hay sobre el mundo. Popper considera que esto es realmente una quimera, es
una ilusión. Dice él, el científico y el filósofo deben aceptar humilde y resignadamente que esto es así. Aunque no por ello nos conmina, Popper debe limitarse a recopilar datos particulares. O sea, eso no significa que porque si bien somos conscientes que no podemos llegar a tener una comprensión total o cabal de toda la realidad, eso no significa que no sigamos pues haciendo nuestros estudios, recopilando datos particulares. Sino hay que seguir, dice acá, esforzándose, formulando hipótesis y teorías generales, aun sabiendas que probablemente estas resultarán a fin de cuentas falsas. Claro. Muy bien, entonces este es el papel de las ciencias, de acuerdo a Karl Popper. A ver, dice acá, la filosofía y la ciencia de Popper es realmente una metodología, es decir, se trata de averiguar cuál es el mejor método para llevar a cabo las investigaciones científicas. De acuerdo a algunos autores, realmente el aporte de Karl Popper a la, mm, podemos decir, a la filosofía y las ciencias es el análisis acerca de la parte metodológica de la investigación científica. Análisis y propuesta que iba en contra, pues, de las teorías planteadas por los miembros del Círculo de Viena, o también llamados neopositivistas. Dice acá, el problema de la inducción puede formularse a sí mismo como la cuestión sobre cómo establecer la verdad en enunciados universales basándose en la experiencia. Por mucho creen que la verdad de estos enunciados se sabe por experiencia. Así pues, la pregunta acerca de si hay leyes naturales cuya verdad nos conste viene a ser otro modo de preguntar si las inferencias inductivas están justificadamente, lógicamente, no aceptadas. Esto lo dice en su texto La lógica de la investigación científica. Claro, hay una creencia, dice Popper, en relación pues a lo propuesto por los llamados neopositivistas, de que podemos llegar nosotros a obtener proposiciones universales, por ejemplo, en el campo de la física, la química, la astronomía y otras ciencias, a través de una constante investigación de hechos en particular. De tal manera que si estos hechos se repiten de manera regular, entonces podemos llegar a una conclusión general, ¿no? Podemos tener una proposición universal, cosa que Popper lo pone en tela de juicio, ¿no? Ya hemos mencionado que para Popper, pues, realmente hay muchos límites, pues, en relación a plantear enunciados universales válidos para las ciencias. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Si alguien observa que cae una manzana, un lápiz, una pelota o una laptop, bueno, nosotros pensamos entonces todos los objetos tienden a caerse. Recuerden que esa es la generación que encontramos en una teoría científica, una teoría de la gravedad, ¿no? Planteada ya por Isaac Newton. Dice acá, el problema es que por más que se tengan miles de ejemplos de cosas que caigan, no se puede concluir que todas las cosas deban caer necesariamente. O sea, no hay una relación necesariamente lógica entre las observaciones de algunos cuerpos que caigan a afirmar, pues, que todos los cuerpos caigan, ¿no? Como una generación universal aceptada en todos los casos. Eso no se puede afirmar en ciencias. Cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, es justificable la conclusión que todos los cisnes sean blancos. Claro, ¿no? Este es otro ejemplo que he puesto mucho por Popper, ¿no? Uno puede ir, por ejemplo, a un zoológico y observar un cisne blanco en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, pero tú no puedes llegar a la conclusión de que todos los cisnes son necesariamente blancos. No podemos decir que los cisnes que he observado, esos son blancos, pero no puedo dar una afirmación universal como se pretende muchas veces si lo extrapolamos al campo de la ciencia. Bien, entonces, para Popper, a ver, haciendo un cuestionamiento a la teoría de los neopositivistas, a quien ataca él duramente, tanto que algunos miembros del Círculo de Viena pues decían que nuestro principal enemigo teórico era Karl Popper. Lo que cuestiona entonces es el principio de verificación empírica, que lo que hace es generalizar, ¿no? En enunciados universales. No es, dice, válido llegar a esa conclusión porque estaríamos causando una confusión en el campo de las ciencias, ¿no? Produciendo pues una diversidad de errores. Para Popper, dice entonces no es válido el inductivismo, que es un procedimiento de investigación clásico en las ciencias empíricas, bien, y propone otra metodología de investigación
que lo llama la falsación. Por eso que la teoría de Karl Popper es también conocida con ese nombre, ¿no? La teoría falsacionista. Bien, entonces esto es lo que acepta Popper. Muy bien. Bien, vamos a leer, dice acá, en su texto La lógica y la investigación científica. Dice, conviene observar que una decisión positiva puede apoyar la teoría examinando solo temporalmente, pues otras decisiones negativas subsiguientes pueden siempre derrocarlo. Durante el tiempo que una teoría resiste contrastaciones exigentes y minuciosas, en que no la deja anticuada, otra teoría en la evolución del proceso científico, podemos decir que ha demostrado su temple, lo que está corroborando por la experiencia. Efectivamente, para Popper, toda proposición científica, ¿no?, tiene que ser sometida a evaluación constante, ¿no? De tal manera que pueda de repente resistir las observaciones y críticas, pero bien, y pueda mantenerse dentro del, podemos decir, el corpus del conocimiento científico, ¿no?, hasta que necesita otro que lo rechace, ¿no? Bien, entonces ese es el procedimiento, ¿no? Toda tesis, toda hipótesis, toda teoría, ¿no? Todo conjunto de proposiciones en los diversos campos de las ciencias, los campos de las ciencias naturales o sociales, tiene que ser sometida pues a evaluación constante. Bien, por ejemplo, si nos ponen un enunciado como este, diría Popper, todos los indios son blancos. ¿Qué es lo que haría un investigador, bien, cuyo trasfondo filosófico de neopositivistas es verificar constantemente, ¿no? Ya sabemos que por más que estemos verificando, por ejemplo, en un parque o en un zoológico, que los cines son blancos, no podemos afirmar de manera contundente y categórica que todos los cines sean blancos. Por eso Popper dice que es lo mejor en la investigación, más que estar verificando constantemente, encontrar un ejemplo. Por ejemplo, que en vez de estar verificando los casos, busquemos, por ejemplo, un contraejemplo. De tal manera que podemos decir, si encontramos, por ejemplo, un cisne de color oscuro, que algunos cisnes entonces no son blancos, ¿no? Claro, ya no podemos decir todos los cisnes son blancos, ¿no? Ciertos existen, algunos, pues no son blancos. Buscando contraejemplos se puede verificar que si existen cisnes que no son blancos. El estudiado original puede ser rechazado. Es el trabajo de la falsación. Poner siempre casos en contra, de tal manera que podamos refutar la hipótesis o la tesis. Bien, dice acá, ¿no? Si la decisión es positiva, esto es, si las conclusiones singulares resultan aceptables o verificadas, la teoría que nos referimos ha pasado con éxito las contrastaciones. Por esta vez, no hemos encontrado razones para desecharla. Pero si la decisión es negativa, dice, o sea, si las conclusiones han sido falseadas, la falsación revela que las teorías que se han deducido lógicamente es también falsa. Claro, ¿no? Podemos nosotros someter a evaluación alguna hipótesis, alguna tesis, alguna propuesta. Pueden ser estas comprobadas empíricamente o contrastadas, bien, hasta que pues se acumule tanta información y no sean todavía desechadas. Bien, pero cuando estamos ya en el campo de la falsación, puede ocurrir pues que se revele alguna contradicción, alguna paradoja que implique pues el rechazo de la tesis o hipótesis. Bien, entonces, de manera similar a los neopositivistas que hablaban de que el criterio para determinar si algún enunciado de la física, química, biología, astronomía, ¿no?, es científica por medio de la verificación empírica, ¿no?, constante de esa oración. Bueno, en el caso de Popper, pues el criterio para determinar si es científico o no lo es la falsación. Dice acá, únicamente decimos que una teoría está falsada si hemos conceptado enunciados que la contradigan. Dice acá, en el procedimiento que acabamos de esbozar no aparece nada que pueda asemejarse a la lógica inductiva. En ningún momento he asumido que podamos pasar por un razonamiento de la verdad de enunciados singulares a la verdad de teorías. No es supuesto un solo instante que una virtud de conclusiones verificadas puede establecer que una teoría sean verdaderas, ni siquiera meramente probadas. Él rechaza entonces el método inductivo y también rechaza el criterio de verificación empírica para determinar si una teoría es científica o no lo es. Dice acá, ciertos enunciados singulares son hipotéticos,
dado que con ayuda de un sistema teórico pueden deducirse de ellas conclusiones, de las que la falsación de estas sea capaz de falsar los enunciados singulares en cuestión. Claro, los enunciados de la ciencia realmente son hipotéticos, dicen, ¿no? O sea, pueden ser sometidos a evaluación, pueden ser sometidos a falsación, ¿no? Pues analizando sus conclusiones. Bueno, dice acá, el científico cuando investiga no puede ser totalmente objetivo. Teorías previas influyen directamente en la investigación. Su mente es una tabla plena. Efectivamente, el hombre de ciencia para Popper, a diferencia del hombre de ciencia para el neopositivismo, quien consideraba que el hombre de ciencia, si quiere ser científico, tiene que ser puramente objetivo, o sea, como que su mente refleja el objeto tal y como es, bien, a partir de lo que está observando. Por ejemplo, si observamos la luna por medio de un instrumento como pues un telescopio y observamos que tiene ciertas características físicas, tiene fallas geológicas, etcétera. Entonces, hay un presupuesto ahí, que la mente del que investiga está en blanco. Y lo que hace a través del instrumento es captar información que se va proyectando pues en la mente. Bien, Popper dice que eso no es así. Porque este hombre de ciencia no es un hombre pues ajeno a su cultura, a su sociedad, a su época, a su tiempo, ¿no? Nuestra mente realmente no está vacía cuando investigamos algo, sino nuestra mente ya está llena de ideas, creencias, prejuicios y una diversidad de conocimientos que hemos adquirido en la vida. Y que muchas veces estos son presupuestos, pues, teóricos con los cuales observamos nosotros el mundo. Y la observación que tenemos del mundo está muy vinculada con estos presupuestos que tenemos. Por lo tanto, no podemos hablar de un investigador totalmente objetivo. Dice acá, el conocimiento no puede partir de la nada, de una tabula rasa, ni tampoco de la observación. El avance del conocimiento consiste principalmente en la modificación del conocimiento anterior, aunque pues, podemos avanzar gracias a una observación casual. Por ejemplo, en la arqueología, la significación del descubrimiento habitualmente depende de su capacidad de modificar nuestras teorías anteriores. O sea, para Karl Popper siempre hay un presupuesto teórico. Siempre hay un marco teórico que tenemos, pues, como un conocimiento previo, que además es una herramienta que nos permite también hacer observaciones, porque no hay observaciones puras. Las observaciones siempre están en función también de estos presupuestos que tenemos. Bien, por lo tanto, nuestra mente no está vacía, no es una tabula rasa, sino es una tabla plena. Quizá, más aún, la idea de partir como una tabula rasa, que es parte de la tradición racionalista equivocada, es imposible, ya que si el racionalista elimina todo en el mundo social y para la tradición, realmente se borra en ella a sí misma, de todas sus ideas y de todos sus esquemas futuros. Claro, esa hipótesis de que la mente puede ser completamente objetiva, puede ser como un espejo y reflejar lo que está conociendo independientemente de toda teoría, creencia o presupuesto anterior, para Popper eso es una utopía. Muy bien. Bueno, ahora vamos a conocer lo que nos dice otro gran filósofo también de la ciencia, pues, que es el filósofo norteamericano Thomas Kuhn. Thomas Kuhn tiene sus orígenes en el campo de la física, ¿no? Era un físico que se dedicó a la historia de la ciencia. Bueno, se dedicó a la historia de la ciencia porque comenzó, pues, a indagar, ¿no? Acerca de las diversas etapas que ha tenido, pues, la ciencia a través de su historia, ¿no? Ahí sabemos una ciencia antigua, podemos hablar de una ciencia medieval, de una ciencia moderna y una ciencia contemporánea. Bueno, uno de sus libros más destacados es la obra La estructura de las revoluciones científicas. Bueno, lo dice acá Thomas Kuhn. El historiador de la ciencia puede ser tentado a exclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo también cambia con ellos. Claro, para Thomas Kuhn parte de una tesis interesante, ¿no? Entonces, para él, pues a través de la historia de la ciencia ha descubierto que hay diversos modelos de ciencia. Hay un modelo de ciencia en la física antigua, por ejemplo, la física aristotélica. Hay otro modelo de ciencia en la física newtoniana. Y hay otro modelo de ciencia en la física einsteiniana, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la ciencia realmente es la historia de modelos o paradigmas de ciencia.
Bien. Y los paradigmas, pues, obviamente son construcciones humanas, ¿no? Algunos conceptos usados por él, por ejemplo, es el de la ciencia normal, el paradigma, la crisis, la ciencia extraordinaria, la revolución científica. Bien, por ejemplo, ¿no? Podemos el caso del modelo aristotélico en el campo de la física, o sea, ese es un paradigma. Los paradigmas son una ciencia normal porque desde muy antiguo son usados las teorías de Aristóteles para poder indagar sobre la naturaleza. Pero estos paradigmas no duran para siempre. En la medida que se va acumulando conocimiento empírico, podemos decir, sobre la naturaleza, puede esta entrar en crisis, ¿no? Y cuando entra en crisis, entonces, de acuerdo a Kuhn, aparece pues una ciencia en transición como la ciencia extraordinaria. Hasta que sea pues ya aceptado por las instituciones encargadas del campo científico, como son las universidades, ¿no? Y los institutos de investigación, y entonces se produce un cambio de paradigma, una revolución científica. Como pasó históricamente, pues, con pues, el paradigma de la física newtoniana, ¿no? Que un tiempo era una ciencia extraordinaria y luego pasó a ser ya una ciencia normal, ¿no? E inauguró pues un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer ciencia. Bien, entonces enfaticemos sobre estos conceptos. Bueno, acá nos dice Thomas Kuhn, por ejemplo, recordemos nosotros un paradigma antiguo, ¿no? Que es la teoría, pues, heliocéntrica. La teoría, pues, que la Tierra está, podemos decir, moviéndose, bien, orbitando al Sol, bien, como también las demás esferas celestes. Entonces dice él, ¿no? La ciencia normal es la actividad de investigación guiada por el paradigma. Claro, en la antigüedad, por ejemplo, si alguien quería estudiar el cosmos, ¿no? Quería estudiar podemos decir, la cúpula celestial, entonces tenía que tener en cuenta este paradigma, ¿no? Para poder explicarse los fenómenos que se dan en el espacio. Dice acá, ¿no? Considero a estos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Por ejemplo, ¿no? El paradigma de la teoría, pues, heliocéntrica fue aceptado, pues, por la comunidad científica, ¿no? Esta reemplazó a la teoría geocéntrica, ¿no? Bien, que es una teoría antigua, pues, que había, pues, desde la época de los griegos, ¿no? La época de Ptolomeos. Claro, y es una teoría que sirve a la comunidad científica para poder observar, investigar, en este caso, el espacio. Dice acá, un paradigma es algo que comparten los miembros de una y solo una comunidad científica. Recíprocamente, una comunidad científica es un grupo de personas que comparte uno y solo un paradigma. Claro, ¿no? Sabemos que en el campo de las ciencias hay diversas comunidades de investigación. Claro, una, pues, comunidad de investigación asume un modelo de ciencia, ¿no? Como su marco teórico para hacer sus investigaciones, hacer sus estudios. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en el caso de la astronomía, ¿no? Había antes una astronomía, podemos decir, geocéntrica, que tenía en cuenta el modelo planteado por Aristóteles y Ptolomeo, y ahora, ya en la época moderna, la teoría heliocéntrica con esta idea pues de que los planetas, ¿no? Y todos, o varios cuerpos celestes o del espacio, pues están orbitando a esta estrella. Muy bien. Dice acá en la estructura de las revoluciones científicas. Dice, voy a llamar ahora en adelante las organizaciones que comparten estas dos características, amplitud y gran campo de acción. Paradigmas, términos que se relacionan estrechamente con ciencia normal. Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados, la práctica científica real proporciona modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica. Son las tradiciones que describen los historiadores bajo rubros tales como la astronomía tolemaica que habíamos mencionado, bien, que la astronomía que nos dice que
es más bien la Tierra el centro del universo, ¿no? Basándose en creencias religiosas y mitológicas. O la de Copérnico, que ya nos plantea la llamada teoría, pues, heliocéntrica, la dinámica aristotélica o newtoniana, o la óptica corpuscular, óptica de las ondas. Son ejemplos entonces de modelos de ciencia muy vinculados a los paradigmas, ¿no? Que son ya, podemos decir, modelos más generales. Los resultados de investigación científica buscan ampliar y precisar los paradigmas. Efectivamente, en toda ciencia normal, hallamos nosotros entonces investigadores, estudiosos, que basándose en el marco teórico que tienen, o sea, en el paradigma que tienen, entonces comienzan a ampliar la información, a obtener mayores datos y mayor consistencia, pues, a la teoría. Acá, al llegar a la conclusión de un problema de investigación normal, es lograr lo esperado de una manera nueva y eso requiere la solución de toda clase de complejos enigmas instrumentales, conceptuales y matemáticos. El hombre que logra prueba que lo logra prueba que es un experto en la resolución de enigmas. El desafío que representan estos últimos es una parte importante del acicate que hace trabajar al científico. Claro, dentro de un modelo de ciencia encontramos metodologías, instrumentos, herramientas, unos conceptos matemáticos, por ejemplo, que nos permitirían ahondar la investigación, el estudio, y también ampliar el paradigma, sino que tenga una mayor lógica, una mayor coherencia. Acá, los enigmas son en sentido absolutamente ordinario que empleamos acá, aquella categoría especial de problemas que puede servir para poner a prueba el ingenio y la habilidad para resolverlos. Claro, todo modelo de ciencia, podemos decir, toda ciencia normal tiene sus aporías, sus contradicciones, sus problemas, ¿bien? Y hay que abordarlos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tiempos, el tema del coronavirus, ¿no? ¿Cómo poder abordarlo dentro del paradigma de investigación que existe? Dice acá, la ciencia normal permite la formulación y solución de problemas. Claro, ¿no? Bueno, los científicos, por ejemplo, haciendo alusión pues a este problema que hay actualmente en el mundo, como la pandemia de coronavirus, entonces hay de hecho todo un paradigma de investigación, hay todo un modelo de ciencia, toda una ciencia normal que está usando pues instrumentos, herramientas, máquinas, todo un conjunto de conocimientos matemáticos y biológicos y genéticos para poder abordar este tema. Y los científicos, a partir de estos presupuestos, de estas herramientas, instrumentos, de alguna manera nos dan un horizonte de solución del problema. La ciencia normal le facilita la investigación al científico a partir de postulados planteados por la comunidad científica. Claro, obviamente alguien que hace ciencia, pues está dentro del marco, ¿no? De la comunidad científica, de lo que plantea la comunidad científica. Comunidad que la encontramos desde la universidad, ya en los institutos de investigación, en los laboratorios, o también pues en las empresas que sigan pues a la investigación. Según Kuhn, lo que caracteriza un periodo de ciencia normal es que se trata de un modo de investigación científica que parece enteramente dominado por una suerte de estructura conceptual muy general. Difícil de precisar, una estructura que los científicos involucrados jamás ponen en duda. Esta admite sin modificaciones sustanciales de generación a la siguiente. Claro, todo modelo de ciencia es transmitido a la siguiente generación. Se transmite la forma de investigación, la forma de estudiar, las matemáticas, los instrumentos, las herramientas, los protocolos, y que son heredados, ¿no? Como un conjunto de conocimientos a la siguiente generación. Generación que está dentro de esta ciencia normal, dentro de este paradigma. Durante el periodo de la ciencia normal, la comunidad científica comparte presupuestos teóricos, elementales, metodológicos, herramientas, podemos decir, ¿no? Para el desarrollo de su actividad científica. La ciencia normal no tiende hacia novedades fácticas o teóricas. Cuando tiene éxito, no descubre ninguna. Claro. ¿Para qué agregar algo si ya con los conocimientos, presupuestos, teorías, leyes, matemáticas, instrumentos, máquinas, ya se tienen las herramientas que han permitido resolver el problema?
el enigma, por ejemplo. Entonces, por eso que la ciencia normal llega a cierto momento en los cuales ya no descubre nada nuevo, ya estaba ya de alguna manera presupuestado, ya estaba planteado en la teoría. Pero, pues, nada dura para siempre. Toda teoría pasa por una situación de crisis, o toda ciencia normal. Entonces, a diferencia de los enigmas, dice, las anomalías pueden generar una crisis en la ciencia normal, que puede desencadenar una situación, una sustitución del paradigma vigente. Como pasó en el siglo XVI, ¿no? Cuando el paradigma vigente, que es la teoría geocéntrica, fue cuestionada, pues, por una nueva teoría a partir justamente de las experiencias que se estaban teniendo, ¿no? Los viajes de circunnavegación con Magallanes Elcano demuestran que la Tierra no puede ser plana, que la Tierra además no puede ser como ha sido descrita desde el mundo antiguo, y entonces esto está provocando un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer ciencia. Dice acá, cuando una anomalía llega a parecer algo más que otro enigma de la ciencia normal, se inicia la transición a la crisis y a la ciencia fuera de lo ordinario. Entonces la anomalía misma llega a ser reconocida de manera más general como tal en la profesión. Como te dije, en el siglo XVI pasaron muchas anomalías, ¿no? Cada vez le presta mayor atención un número mayor de los hombres, más eminente el campo de que se trata. Y continúa poniendo resistencia, lo cual sucede habitualmente. Muchos de ellos pueden llegar a considerar su resolución como el objetivo principal de su disciplina. Claro, muchas instituciones, hombres de ciencia, con mucho prestigio, ¿no? Son los que mantienen realmente el modelo de ciencia, ¿no? O la ciencia normal, ¿no? Y a veces cuestionan, por ejemplo, ¿no? Los nuevos descubrimientos que dicen que sí se puede explicar mediante su teoría, pero tiene que ser modificada, ¿no? O agregado o adicionado algún elemento. Pero para Thomas Kuhn, que cuando ya la situación es más grave, entonces esto ya está provocando una crisis entonces del modelo de ciencia y pues el surgimiento posterior de un nuevo modelo de ciencia, ¿no? Entonces, este momento de crisis, acá encontramos en la llamada ciencia extraordinaria. Dice acá, la ciencia establecida supone un nuevo modelo explicativo de un nuevo paradigma. La recepción de un nuevo paradigma frecuentemente hace necesaria una definición de la ciencia correspondiente. Algunos problemas antiguos pueden relegarse a otra ciencia o ser declarados absolutamente no científicos. Otros que anteriormente eran triviales o no existían siquiera, pueden convertirse en un nuevo paradigma en los arquetipos mismos de la relación científica de importancia. El cambiar los problemas también lo hacen a menudo las normas que distinguen una solución científica real de una simple especulación metafísica, de un juego de palabras o de un juego matemático. La tradición científica normal que surge de la revolución científica es no solo incompatible, sino también a menudo realmente incomparable con lo que existía con la anterior. Claro, para Thomas Kuhn, por ejemplo, los paradigmas son inconmensurables, ¿no? Bien, son abarcadores. Claro, puede explicar entonces todos los fenómenos que hay dentro de lo que estamos observando con los presupuestos teóricos que tengamos. ¿Ya? Acá lo que nos está diciendo entonces es que cuando se produce una crisis, por ejemplo, de este paradigma inconmensurable, entonces aparece lo que es, pues, esta llamada ciencia extraordinaria. Estos modelos o arquetipos que teníamos son puestos en cuestionamiento, son puestos en crisis, comienzan a haber especulaciones acerca de este paradigma. Ahí está la idea de los paradigmas inconmensurables. Digamos, dice acá, a veces un problema normal debería resolverse por medio de reglas y procedimientos conocidos o poner resistencia a los esfuerzos reiterados de los miembros más capaces del grupo dentro de cuya competencia entra. Otra vez es una pieza de equipo diseñada y construida para fin de investigación normal, no los resultados esperados, revelando una anomalía que a pesar de sus esfuerzos repetidos, no responde a las esperanzas profesionales. En esas y otras formas, la ciencia normal se extravía repetidamente. Cuando lo hace, o sea, cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías que subviertan la tradición existente de las prácticas científicas, se inician las investigaciones extraordinarias. Y conduce por fin a la profesión de un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la ciencia. Los episodios extraordinarios en que tienen lugar estos cambios de compromisos profesionales
Se denominan en este ensayo revoluciones científicas. Claro, o sea, se dan, podemos decir, situaciones tal que llegan pues a cuestionar hasta los instrumentos, ¿no? Los aparatos que usamos, por ejemplo, para investigar, que no llegan a los resultados pues esperados. Entonces aparecen nuevos modelos de investigación, nuevos instrumentos, nuevos aparatos, por ejemplo, ¿no? Y justamente esto ya es el preludio de un cambio en la forma de entender algunos fenómenos, ¿no? O de poder ampliar el conocimiento sobre aquellos. Esto ya se avisora la revolución científica. Son los complementos que rompan, dice acá, la tradición a la que están ligadas la actividad de la ciencia normal. Entonces produce una revolución científica. ¿Qué es una revolución científica? Entonces es un cambio de paradigmas. Se debe pues a que hay tantas anomalías que ya son insostenibles. ¿Cómo pasó con la teoría geocéntrica? Pues que a partir de las observaciones de los astrónomos del siglo XV, XVI, pues se demuestra que ya esta teoría estaba desfasada, que ya las observaciones con los nuevos instrumentos que se estaban inventando estaban llegando a nuevas conclusiones que explicarían mejor fenómenos que son observados, por ejemplo, desde la Tierra. Las evoluciones entrañan, entre otras cosas, el abandono de principios guía, que son como parte de un proceso global y dramático, que no ocurre con frecuencia, de pérdida de confianza en la matriz disciplinaria, con la que se había estado trabajando desde mucho tiempo. Bien, esta es una descripción de lo que pasa cuando se produce la crisis, entonces, de las ciencias. Muy bien, entonces es así que se pasó del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Este cambio es lo que llama, pues, Thomas Kuhn una revolución científica. Un cambio de un paradigma por otro. Recuerda que hay un intermedio que viene a ser las ciencias extraordinarias, ¿no? Que busca resolver las anomalías que están dejando, por ejemplo, un paradigma anterior. Dice acá, a partir del momento en la disciplina en cuestión se ha consolidado por vez primera como una disciplina genuinamente científica y no como un mero conglomerado heteróclito de especulaciones, observaciones dispares. Se despliega a través de un largo periodo de ciencia normal, el cual en algún momento desemboca en una crisis que se resuelve por una revolución, a la cual sucede un nuevo periodo de ciencia normal que en algún momento también entrará en crisis. En un lugar, otra revolución y así sucesivamente. Pues estos procesos de revolución científica son constantes. ¿No? Eso es lo que nos enseña justamente la historia de la ciencia. ¿No? Los modelos pues no duran para siempre, llegan a tener algunas veces anomalías, aporías, contradicciones, ausencias, y eso pues ya es podemos decir, es un preludio a una nueva ciencia, ¿no? Y a un cambio de paradigma. Muy bien, jóvenes, entonces hasta acá con nuestra exposición sobre estos dos grandes autores de la filosofía y la ciencia, como son Karl Popper y Thomas Kuhn. ¿No? Haciendo una síntesis, recuerda pues que Karl Popper es un filósofo de la ciencia austriaco, quien critica a los neopositivistas, critica su criterio de verificación empírica y su método inductivo, y plantea un nuevo criterio de demarcar lo que es ciencia y lo que no es ciencia, que es la falsación. El llamado, lo llaman también modelo hipotético deductivo. Y plantea también que los hombres de ciencia, cuando investigan algo, pues no están con la mente en blanco, sino ya están con una mente llena de ideas, creencias y prejuicios. Lo que llamarían pues una tabula plena. Por otro lado, el filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, nos plantea entonces que es importante tener en cuenta la historia de la ciencia, y la historia nos cuenta que hay diversos modelos o paradigmas de ciencia. Cada uno, pues, implica una ciencia normal y una comunidad científica, hay ciertos conocimientos, instrumentos, herramientas en cada comunidad, pero también llega un momento en los cuales ya no se explica mejor, por ejemplo, algunos acontecimientos, se producen anomalías y esto produce una ciencia que todavía no es aceptada por la comunidad científica como la ciencia extraordinaria, hasta que aparezca pues un nuevo modelo de ciencia y entonces va a haber una revolución científica
un cambio de paradigmas. Y es así como se da el desarrollo de la ciencia, por una sustitución de un paradigma por otro. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, hasta acá con nuestra participación.